Nos vemos en Metro. Hoy la charla va a ser con una militante humanista por la humanidad, es la doctora Lía Méndez, que además hoy se desempeña como directora general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, que es abogada y es especialista en mediaciones. Digo militante humanista porque hay un partido humanista, pero hay quienes militan por la vida. Militan por la humanidad, ¿no es cierto, doctora? Así es. No es solo una cuestión de partido, sino una cuestión de cultura, de sentimiento. Sí. De cumplir, aunque no lo sea, eso de amar al prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Aunque es un precepto cristiano, pero es universal también. No, nosotros nos guiamos en realidad por ese principio, efectivamente, rector de la conducta humana, que es dar a otros el trato que uno pretende recibir. Realmente, si eso se pusiera en práctica, yo a veces digo, si los grandes líderes religiosos, políticos de todo el mundo pusieran en práctica ese principio nada más, bueno, no habría guerras, por ejemplo, no habría hambrunas, no habría tortura, no... Dar a otros el trato que uno pretende recibir, así de simple. Las contradicciones de este mundo capitalista de alto consumo. Antiguamente la gente tenía el esclavo, era un bien, tenía un precio. No lo dejaban que se muera de hambre, porque perdían plata. Hoy, alegremente, vemos gente como se muere de hambre en las plazas del mundo. Sí. Digo alegremente, sin que nadie se interese en esta cuestión, ¿no? Yo creo que la cosa se ha ido deshumanizando. Sí. Y además se ha ido como desacralizando también, ¿no? Yo creo que el ser humano en toda esta etapa, no digo ahora, es una etapa de la humanidad, donde empezó el consumismo, empezó como a alejarse de sí mismo, ¿no? Y empezó a poner como el sentido de su vida en algo totalmente externo, y eso lo fue alejando. Y entonces hoy se encuentra en ese problema, que está muy afuera y tiene necesidad de retornar y no sabe cómo. ¿Usted siente que hay mucha gente que ha renunciado a la felicidad? Yo creo que el ideal... O sea, por un lado hay una búsqueda, pero hay mucha gente que directamente ha renunciado a ser feliz. Bueno, ahí estoy. ¿La resignación, dice usted? Sí, sí, a ser feliz. Porque yo creo que en realidad el ideal de felicidad se ha ido poniendo en algunas cosas que son totalmente provisorias y que mueven hasta alcanzarlas, pero que cuando se alcanzan, recién ahí uno se entera que eso no es la felicidad. ¿Qué tiene que ver con esto que le decía antes, ¿no? Como poner el sentido de la vida. El ser humano tiene un sentido trascendente. Pero esos no son los temas hoy son otros. Los temas son cómo se alcanzan cosas materiales que sirven para la vida, porque además el mundo ha tenido un desarrollo y un progreso que da para vivir mejor en ciertos aspectos. Pero digamos que ese proceso se ha ido llevando como un cierto alejamiento de la espiritualidad, un alejamiento de sí mismo. Y bueno, y entonces uno se encuentra con que aquello que persigue creyendo que le va a dar la felicidad, cuando lo alcanza, esa no es la felicidad. Entonces siempre como un camino hacia afuera. Y poco se alienta y se promueve ese otro camino hacia uno mismo, ¿no? ¿Hay que ser un poco egoísta en la vida? No. Mi maestro, Silo, el fundador del humanismo, del nuevo humanismo,
dice en uno de sus libros, El paisaje interno, digo que tu egoísmo no es un pecado, sino tu fundamental error de cálculo. ¿Por qué has creído ingenuamente que recibir es más que dar? Y eso es de una enseñanza, de una profundidad esa enseñanza. Bueno, quienes intentamos practicar el humanismo tratamos de tenerlo presente. Es todo un intento cotidiano, ¿no? Pero eso marca una línea de conducta y en todo caso es una herramienta que sirve al ajuste de conducta. Cuando uno se corre sin darse cuenta, en este mundo tan violento, tener esas pautas y esos principios sirven a ajustar y encontrar el camino nuevamente. ¿Usted estudió abogacía? Yo soy abogada, sí. ¿Es abogada? Estudió Derecho Romano, seguramente. Sí, claro, la base del derecho. Y el Senado romano, el Senado de la Nación Romano eran los mejores, ¿no? ¿Cómo siente el Senado romano que usted estudió al Senado que vive hoy como directora de Relaciones Institucionales? Afortunadamente, yo... ¿Me explico? O sea, sí. Le digo a la gente, los senadores eran los hombres mayores, prestigiosos, al menos por lo menos dentro de toda la comunidad, y eran los pater family de la sociedad en general. Así es. Y hoy, ¿cómo es el Senado que usted vive? Y la experiencia es lindísima. Nosotros hemos organizado un ciclo que se llama Diálogos en el Senado, donde convocamos a organizaciones sociales a que se acerquen, a escucharlas, a conversar en base a ciertas temáticas, que es como la excusa, ¿no? Hemos iniciado con violencia de género, continuamos con adicciones, niñez, y bueno, y tenemos bases de datos. Nosotros invitamos indiscriminadamente a las organizaciones, no son organizaciones amigas las que invitamos, y nos parece realmente una experiencia muy... Bueno, ya empezamos el 25 de abril y a esta altura ya tenemos una experiencia muy interesante de trabajo, porque las organizaciones sociales son como... es como el que está en contacto directo con la problemática más difícil que se vive, son los que dan la respuesta como pueden y con lo que tienen, a pesar de sus dificultades. Es gente con una profunda vocación social que deja de lado realmente, ¿no?, muchas cosas personales para dedicar su vida a ayudar al otro, a atender al otro, y lo hacen con mucho esfuerzo. Y es además a través del cual el Estado implementa sus políticas sociales, porque conforman de algún modo una suerte de estructura en contacto con la sociedad, que obviamente no es una estructura del Estado, ¿no? Así que ahí vamos, porque surgen iniciativas de las propias organizaciones, estamos en pleno proceso de trabajo con ellas. Usted tocó un tema, por ejemplo, la violencia de género, concretamente este castigo que está recibiendo, en general, es de género, también puede ser de mujeres a hombres, pero en general son de hombres a mujeres, donde hay una estadística que cada 30 horas se mata a una mujer, donde estamos viendo que suceden cosas con las mujeres que hay dos versiones. Yo creo que no sucedían, uno dice, sucedían pero no se sabían. Hay un poco de todo, ¿no es cierto? Porque sí, la misma mujer antes no decía que su marido le había pegado, no lo decía ni con la mamá, porque era medio vergonzante la cosa, ¿no? Sí. Hoy ya la mujer se atreve a un montón de cosas. ¿Salen proyectos de leyes, salen propuestas para que ustedes después a los senadores les digan, mire, de hablar con esta ONG especialista en el problema de la violencia de género, lo bueno sería que se haga esta ley? Creo que ese será el objetivo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en eso estamos trabajando en este momento, porque esto se inició hace muy poquito. Tenemos incluso algunos profesionales, hay un ex juez que lleva adelante una organización que tiene que ver con la temática de la niñez y de la mujer, y bueno, diseñan proyectos de ley, se debate entre las organizaciones porque todo el mundo le pone su punto de vista. Lo interesante es que no son técnicos expertos, sino que es el que vive el problema, el que sabe la dificultad, que existe una ley y que de la existencia de la ley a la implementación hay un largo camino, por ejemplo. Entonces, no es solamente la necesidad del dictado de leyes, sino que hay yo le llamo como un desenchufe, por ahí una dificultad
en el enlace que se da entre los organismos encargados de la implementación de la ley y aquellos que tienen en sus manos el problema y tienen que ir con la persona que está violentada, tienen que ir a una oficina, llevar adelante la denuncia. Hay gente que no está capacitada por ahí en la estructura de los operadores que tienen que recibir las denuncias, que tienen que hacer el acompañamiento ya desde el Estado. A veces ahí hay dificultades incluso por falta de formación, ¿no? Por mala fe, ¿no? Entonces, quienes saben de eso son justamente estas organizaciones que son las que están trabajando en el día a día. En el día a día. Entonces, a nosotros por eso nos parece tan importante que pueda existir esa vasocomunicancia, digamos, con aquellos que dictan las leyes. Y de hecho, algunos senadores y senadoras ya nos han dicho que les interesa ese contacto directo, porque ellos no quieren tampoco dictar leyes en el aire o con la información de algún sector. O sea, les interesa efectivamente que si dicta una ley sea implementable. Así que le repito que estamos como en pleno proceso, esto es muy nuevito, hemos empezado en abril con este ciclo, pero bueno, tenemos la expectativa de que sea un aporte, ¿no? Y que las organizaciones sientan que realmente tienen una puerta, un camino, un canal donde también pueden expresar sus puntos de vista, ¿no? Claro, porque además el Senado, de alguna manera, cada senador representa una provincia. Así es. Entonces, o sea, las problemáticas no es la misma la de Córdoba que la de Santiago del Estero, que la de provincia de Buenos Aires, que la de la provincia de Buenos Aires en la zona de Junín, que en la zona de Berisso o Bahía Blanca o Punta Alta o Patagones, en fin. Les permite a ustedes charlar con ONGs donde a lo mejor la violencia de género es la misma, tiene un común denominador, la que lo sufre la mujer, pero no es lo mismo lo que pasa en Corrientes que lo que pasa en Chaco o en Capital Federal, sin duda, en Barrio Norte. Sin duda, y además en todo el tema de violencia de género, que es como el título que engloba un montón de problemáticas, bueno, está el tema de trata y tráfico, y hay provincias donde el problema es muy grave, básicamente, entre otras cosas, por un tema cultural. Hay lugares donde es más difícil entrar para concientizar a las mujeres jóvenes que son captadas, digamos, ¿no? Por ahí por su ingenuidad, por su falta de conocimiento, por su falta de información. Entonces hay algunas provincias donde digamos, lo viven como de un modo más difícil, más dramático, ¿no? Sin perjuicio de que el problema está en todos lados y dramático y trágico es en todos lados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy charlando con la doctora Lía Méndez, directora de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, sobre todas las temáticas estas que tanto quejan a la sociedad mundial. No somos los únicos que estamos padeciendo algunas cosas. Enseguida volvemos. Bueno, insisto, ¿no? Para que sepamos, el Senado tiene 1 o 2 representantes por provincia. La provincia de Buenos Aires tiene 2 senadores y La Rioja tiene 2, porque los diputados en función de la cantidad de habitantes. Así, cada provincia tiene el mismo peso dentro del Senado de la Nación. Provincia de Buenos Aires tiene la misma cantidad de senadores que La Rioja, creo, ¿no? Claro. Que incluso ahora se generó el Senado ese por la minoría, esos son 3 por provincia, creo, ¿no? Y los políticos muchas veces para ganar la elección, como hablábamos fuera de cámara, caminan el barrio, los diputados van, andan, cuando viene la interna del partido para ocupar la lista, van al almuerzo del Club Don Pepito, a la Asociación de Jubilados, de Pensionados, a las escuelas, recorren el barrio, todo. Hasta que, y los incluyen en la lista, hasta que llegan a diputados. Una vez que llega a diputado, le asignan su oficina en Junín y Rivadavia. Y ahí la gente, doña Josefa, cuando va, dice, vi un montón de gente que nunca la había visto yo, dice, lleno de empleadas, profesores. El diputado no los recibe,
¿no? Entonces, los que a veces conocemos decimos, digo, ¿lo querés encontrar a fulano? Andá a las 1:30 ahí a Quórum, el restaurante a la vuelta, seguro que está comiendo ahí. No va más a comer a la parrilla del Club Don Pepito del barrio. Y los senadores, me da la sensación en algunos casos, por lo que me comentan y me consta, que están demasiado, les gusta mucho la capital federal. Y esos están por las provincias, entonces tienen que estar acá, pero hay que recorrer la provincia y no la capital de la provincia. Es decir, los pueblitos, ¿no es cierto? Donde está la gente, donde están realmente los problemas que para eso tienen un vocero, que es el senador. ¿Qué opina usted? A lo mejor usted es medio crítico con los senadores, ¿no? En realidad, nosotros hemos acordado ya con algunos senadores, estamos poniendo en calendario la salida de esta misma actividad de diálogos en el Senado, llevándola a las provincias. Ah, qué bien. ¿Ustedes van a ir? Sí, vamos a ir nosotros, bueno, en algún caso acompañados, en la medida que se puedan ajustar calendarios, pero facilitado, por supuesto, el traslado por... el traslado me refiero a la actividad y en el lugar por los senadores. Que no me digan que no tienen tiempo, porque yo le digo que yo como empresario le digo que los empresarios tienen tiempo para todo, y el senador tiene no sé cuánto el receso, que pin, que pan, que... La verdad que ojalá un empresario pudiera tener el tiempo que tiene el senador, porque es importante ir, y ustedes van a traerle una cantidad de información al senador, sí, para que se enteren un poco qué es lo que pasa, no en la capital de su provincia, por decir algo, no lo que pasa en Resistencia, sino lo que pasa en Charata, o lo que pasa en Sáenz Peña, no lo que pasa en Corrientes, sino lo que pasa en Goya, Paso de los Libres, Mercedes. ¿Qué opina? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, una de las primeras actividades que tenemos de salida del Senado a las provincias es en Santiago del Estero, donde está previsto ir a 3 localidades, un poco tiene que ver con la inquietud que usted me manifiesta, con el tema violencia de género, con el tema trata, y bueno, traduciendo este interés que le comentaba recién, ¿no? Así que sí, vamos a avanzar hacia las provincias. Hay una frase que dice, mamá, haceme grande que tonto me vengo solo. Mamá, haceme grande que tonto me vengo solo. Pero parece que hubo un grupo de vivos que dijeron, hagamos tonto a este pueblo para que nunca sea grande. Y un medio para atontar a la gente son los medios de comunicación. Y se ha logrado a través de los medios de comunicación atentar a la gente. Uno a veces, cuando tiene la desgracia de tener que estar toda la tarde en la cama, pone y realmente ve programas que dice, ¿y esto qué me dejó? ¿O qué le deja a la gente? O diarios que se leen, y a veces uno dice, este análisis está mal hecho. Saquémosle la cuestión política, porque a veces hay grosos errores técnicos, donde uno dice, ni siquiera esto fue hecho por política, fue hecho porque es bruto el que lo escribió, es un pasante. Este artículo de economía lo escribió un estudiante de economía, no un economista, especialmente a los que hemos estudiado economía a veces. No estoy haciendo ningún juicio ahora, ni a favor ni en contra, ¿sí? ¿Qué opina usted? No, yo lo que creo es que hay una gran manipulación, ¿no? Por medio de a través de los medios de difusión, una gran manipulación de la sociedad. Un intento de manipulación mayor, afortunadamente, creo que no le sale, porque también hay otras vías y otros canales. Nuestro pueblo ha avanzado mucho en los últimos años, ha empezado a salir, a plantarse, a esclarecerse, a posicionarse, a reclamar que no se tomen decisiones que van contra sus intereses. Si hoy se corta una calle, no importa, algunos dirán que la calle, que no hay que cortarla. Yo creo que la gente ha avanzado en ese sentido, ha perdido el temor, y hoy es muy difícil, un poco relacionándolo con lo que comentaba antes, hoy es muy difícil que un poder tome decisiones en contra de la gente y no pase nada. Hoy tiene que escuchar, hoy la gente se organiza ante el mínimo problema, se organiza, se planta, reclama y exige, afortunadamente. De todos modos, creo que los medios, no podemos negar, digamos, el poder y la influencia de los medios de difusión. Yo creo que, además de esa manipulación que tiene que ver básicamente hoy con una posición política, porque los medios están posicionados políticamente en oposición franca al gobierno nacional. Y algunos medios
también que son en franca alineación con el gobierno nacional. Entonces uno no sabe, uno pone la tapa de los diarios y sobre una misma cuestión hay dos opiniones distintas. Volviendo al Senado de la Nación, en la Cámara de Senadores hay provincias mucho más activas que otras, de la sensación, ¿no? Hay senadores mucho más activos que otros. Por ejemplo, hemos puesto senadores para que representen a provincias que no escucho que haya un proyecto importante en esa provincia, y después cuando uno va a esa provincia se da cuenta que lo que faltan son muchas cosas. ¿Me entiende? Sí, comprendo. Yo de todos modos no estoy en la parte parlamentaria, ¿no? O sea, yo estoy, digamos, una cosa es la Cámara y otra cosa es, claro, la función, digamos, que yo llevo adelante tiene que ver con la presidencia del Senado. Así que, en realidad, yo he trabajado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, yo he sido legisladora del 2000 al 2003. Bueno, y sé también cómo funciona, a ver, yo me acuerdo que lo primero que hice cuando asumí fue presentar todos los proyectos de ley que había prometido durante la campaña electoral, incluso una que proponía que los legisladores se bajaran los sueldos, todas. O sea, no había sido el eslogan de campaña, sino que era una propuesta nuestra concreta. Proyectos, bueno, presentados, no dependía de mí que se trataran, no dependía de mí que se incluyeran en los orden del día de las comisiones, digamos. También hay toda una mecánica dentro de las cámaras que puede hacer aparecer, como yo me acuerdo que en la primera época había una publicación, creo, que hacía estadísticas, a ver quién era el que había presentado más proyectos, y en algún momento nosotros aparecíamos con los que más proyectos habíamos presentado. Todo eso después desapareció, funcionó todo con sordina, nosotros era como si no existiéramos y teníamos una labor muy importante, o sea que no necesariamente, hay toda una mecánica parlamentaria donde no siempre, digamos, lo que uno presenta, ya no digo votarlo, no siempre se trabaja en las comisiones, entonces desde la experiencia personal, se lo digo, es muy difícil decir por ese resultado quién es el legislador que trabaja más o menos. Y para mí también el trabajo del legislador no es solamente presentar proyectos de ley. El trabajo del legislador tiene que ver con esto otro que hablábamos al principio, que es estar en contacto con la gente para tener el pulso de dónde están los problemas, de cómo son los problemas, de poder incluso hacer que la gente participe en el diseño de esos proyectos. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Muy interesante, doctora Lía Méndez. Tenemos que charlar mucho de las ONG. ONG es organización no gubernamental, que se ocupan de un montón de cosas que hay nacionales e internacionales. Pero se nos fue el tiempo. Y como digo todos los días, he sido yo el que ha preguntado, he sido el preguntón, le voy a ceder el lugar para que como cierre de nuestro programa usted me haga la pregunta que usted quiera, la que usted quiera. Yo le preguntaría, ¿cómo cree usted que desde un espacio, en un medio de difusión, se puede hacer un aporte a una nueva cultura, a una cultura no violenta? Fundamentalmente dando formación, información y orientación a la gente, y no desinformando, deformando y desorientando. Y si salimos a partir de ese objetivo, le podemos generar una nueva cultura a la gente sobre el tema de no violencia, pero no, como decíamos fuera de cámara, manipulando, sino dando formación, información y orientación. Le cueste lo que quien le cueste, lo toque a quien lo toque. Es decir, si yo cuando estoy hablando con usted estoy pensando de que, con lo que estoy diciendo por la violencia de género voy a molestar al gerente del banco que me tiene que otorgar un crédito y que sé que a la mujer todos los días le da una pateadura y los fines de semana se lo dan a la mujer y a los hijos, estamos mal. Si cada vez que voy a hacer una pregunta, voy a decir algo, estoy pensando que me van a reducir el cheque o el importe que me va a dar quien me está, el anunciante, y estoy sonado. Yo tengo en el caso mío personal, de que actúo con absoluta libertad.
desde el poder político y desde el poder económico, porque los anunciantes no se meten en absoluto, no tengo ningún compromiso con el anunciante que auspicia el programa, no tengo ningún compromiso político, no tengo ningún compromiso ideológico. Mi único compromiso es la ideología y mis 3 nietos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su respuesta. Hasta nuestro próximo encuentro.